Cordial saludo para todos, mi nombre es Roberto Manuel Martínez, del grupo 7 del curso Morfofisiología Animal. En este trabajo voy a presentar la tarea 6 o trabajo final del curso. El tema seleccionado para este trabajo fue Morfofisiología de la digestión. Tenemos el resumen. Es importante aprender a reconocer la morfofisiología de la digestión en animales mono y poligástricos, ya que cada uno es un mundo aparte. Inclusive entre mismos poligástricos y monogástricos existen diferencias muy marcadas a tener en cuenta, y cada una de estas diferencias nos indica cómo será el proceso digestivo en el animal a estudiar. Aprenderemos de manera general cómo es la función de los sistemas en poligástricos y monogástricos, identificando sus partes en los principales animales de granja que a futuro manejaremos como zootecnistas. La introducción. En el presente trabajo desarrollaremos capacidades de análisis y observación en cuanto debemos manejar un mismo tema, en este caso la morfofisiología de la digestión, que según especie se podrá observar que son diferentes, ya que existen los animales poligástricos y los monogástricos, y en cada uno se evidencian procesos diferentes para realizar la digestión. Nos adentraremos en dos especies particularmente que serán ejemplo de animales poligástricos y monogástricos, y con ellos aprenderemos lo necesario para diferenciarlos. Para poder realizar este trabajo utilicé como método de investigación la revisión documental de artículos que se encuentran disponibles al público en sitios o plataformas diferentes de investigación como pueden ser Cielo, World Wide Science y el infaltable Google, ya que son sitios de investigación con una excelente base de datos para realizar casi cualquier tipo de trabajo investigativo. La justificación. Para nosotros como zootecnistas o como estudiantes de zootecnia es indispensable conocer cómo es el funcionamiento de los procesos digestivos en los animales con los que actual o a futuro trabajaremos. Debemos conocer las diferencias y similitudes existentes para poder comprender su funcionamiento, y así podremos entender por qué las diversas funciones digestivas que se presentan entre animales poli y monogástricos, además de identificar las posibles diferencias que se dan entre animales del mismo grupo, mono y poligástricos, ya que su proceso de digestión y absorción de nutrientes varía mucho. Los objetivos: el general, reconocer la morfofisiología de la digestión animal; los específicos, identificar los diferentes órganos que intervienen durante el proceso de digestión y aprender las diferencias entre digestión de monogástricos y poligástricos. Vamos con el contenido del artículo. Antes de que empecemos a adentrarnos en la morfofisiología digestiva, tenemos que tener claras las diferencias entre monogástricos y poligástricos. Básicamente, los poligástricos tienen varios estómagos, aunque sería mejor decir varios compartimentos. Por ejemplo, los bovinos, ovinos y caprinos tienen 4 compartimentos llamados rumen, retículo, omaso y abomaso. El abomaso viene siendo el estómago verdadero. Y los monogástricos son los que solamente tienen un estómago, como caballos, perros, gatos, cerdos y primates. Acá tenemos una imagen del sistema poligástrico y del sistema monogástrico. Vamos a pasar a la morfofisiología de la digestión en monogástricos. Todo el proceso comienza por la boca, la cual se utiliza para ingerir, triturar y mezclar los alimentos con la saliva. Da inicio a la creación del bolo alimenticio. Luego continuamos por el esófago, que es un conducto que une la boca con el estómago, y su función es transportar el alimento mediante ondas peristálticas o contracciones musculares. Del esófago todo pasa al estómago, en donde se almacena y comienza la degradación del alimento en moléculas pequeñas. Básicamente su función es la degradación y preparación de las proteínas para la posterior absorción de nutrientes. Del estómago pasamos al intestino delgado. Mide aproximadamente 25 metros con capacidad hasta de 60 litros y se divide en 3 partes: duodeno, yeyuno e ileón. El duodeno realiza la digestión intestinal, que consiste en transformar el quimo en un líquido llamado quilo, proceso en el que intervienen jugo intestinal, bilis y jugo pancreático. El yeyuno es el encargado de la absorción de las sustancias del quimo alimenticio. Aquí actúa el jugo intestinal, que degrada al mínimo los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Las vellosidades del yeyuno traspasan las sustancias mencionadas al torrente sanguíneo. El yeyuno realiza digestión y absorción a su vez. El ileón en sí, su función es realizar el proceso de absorción, por el cual las sustancias digeridas pasan desde el intestino delgado al aparato circulatorio.
Y podemos ver unas glándulas anexas que también son muy fundamentales en el proceso de digestión de monogástricos, que son el hígado, el cual segrega bilis que al unirse con el jugo pancreático y el intestinal produce la formación del quilo en el duodeno, y el páncreas, que produce el jugo pancreático que al unirse con la bilis y el jugo intestinal también produce la formación del quilo. Pasamos a la morfofisiología de la digestión en poligástricos. También todo comienza por la boca. En los poligástricos tenemos la boca, conjuntos labios, lengua y dientes. La lengua es el órgano principal de presión de la boca y la lengua también jala el pasto y otros forrajes hacia la boca. Los labios aprietan el forraje y ayudan a rasgarlo, y los dientes y molares trituran el forraje. Luego pasamos a las glándulas salivales y el esófago. Hay múltiples glándulas salivales localizadas en la boca. Las diferentes glándulas secretan saliva con una composición ligeramente diferente. El esófago es un tubo pequeño de más de 1 metro de diámetro de longitud. El alimento y la saliva se mezclan en la boca y bajan del esófago al rumen. También durante la rumia, el contenido rumial vuelve a través del esófago a la boca para una masticación adicional. Ahora vemos el retículo y el rumen, pero debido a sus similitudes que estos dos órganos son prácticamente iguales en su función, se les tiene en cuenta como uno solo llamado retículo rumen. En este órgano los alimentos pasan casi la mitad del tiempo dentro del tracto gastrointestinal en el retículo rumen, más o menos 40 a 72 horas. Los pilares dentro del rumen se contraen y se relajan en un ciclo de contracción que tarda aproximadamente 50 a 60 segundos en completarse. Miles de papilas cubren la superficie interior del rumen. Estas papilas incrementan el área de la superficie de absorción de los productos finales de la fermentación rumial. El rumen está formado por una mucosa escamosa estratificada dispuesta en forma de papilas. Sus paredes absorben agua, ácidos grasos volátiles y electrolitos. Esta es una imagen de cómo vendría siendo el retículo rumen dentro de un bovino. El omaso. El omaso consiste en muchos pliegues musculares. Aunque la masa del omaso vacío es relativamente grande, solamente contiene 4% del peso de la digesta en el tracto. En una vaca adulta, el omaso es más o menos del mismo tamaño que una pelota de fútbol. La digesta empacada entre los pliegues tiende a ser muy seca. Así parece que esta estructura juega un papel en la absorción de grandes cantidades de agua y minerales como el sodio y el bicarbonato, derivados del líquido que entra con la digesta por el rumen. Como resultado, el agua no diluye el ácido secretado por el abomaso y los minerales pueden ser reciclados a la saliva. Abomaso. El abomaso es el cuarto estómago del rumiante. Este secreta enzimas y ácido clorhídrico de la misma manera que el estómago de un animal monogástrico. El interior del abomaso está formado por muchos pliegues que incrementan el área de secretorio de este órgano. El abomaso tiene dos secciones distintas. En el fondo, el sitio principal para la secreción del ácido clorhídrico y las enzimas que operan en un medio ácido, y la región pilórica, donde la digesta se acumula antes de ser propulsada hacia el duodeno como un bolo discreto. Intestino delgado. El intestino delgado es un tubo largo subdividido en el duodeno, yeyuno y el ileón. El intestino delgado está denominado por su diámetro más que por su longitud, dado que es un tubo de aproximadamente 46 metros de longitud y de 1 a 4.5 centímetros de diámetro en una vaca adulta. Las papilas microscópicas les dan a las paredes del intestino delgado una superficie enorme en relación con su masa. El intestino delgado es el sitio principal para la absorción de productos finales de la digestión. El intestino grueso. El ciego es la primera sección del intestino grueso. Es otro embalse separado del flujo principal del tracto gastrointestinal. El ciego funciona como un sitio para la fermentación microbial después de la digestión ácida dentro del abomaso y la digestión enzimática en el intestino delgado. El colon, subdividido en colon proximal y colon espiral, contribuye poco a la digestión y a la absorción de nutrientes. El colon es donde se forman las heces. Las superficies del intestino grueso no tienen papilas, pero fácilmente absorben agua y minerales. Ahora pasamos a la discusión del trabajo. Después de realizado el análisis de ejemplos de sistemas digestivos mono y poligástricos, podemos llegar a la conclusión que son muy diferentes. Observamos también que todo proceso digestivo es fundamental analizar desde la boca, ya que según la especie en estudio, tienen diferencias muy grandes, las cuales conllevan a las diferencias entre sus procesos de digestión. Es de apreciar que las especies en estudio manejan algunas similitudes, ya que se encuentran órganos o funciones similares entre ellas,
pero al igual se notan diferencias muy marcadas como la cantidad de estómagos o los lugares donde se realizan los diferentes procesos. Conclusiones. Es importante reconocer las diferencias entre mono y poligástricos. Las diferencias entre ellos se notan desde la boca, ya que son diferentes en cada especie y por ende su funcionamiento digestivo también lo es. A pesar de sus grandes diferencias, también podemos encontrar algunas similitudes. Al reconocer los sistemas digestivos, podremos de manera apropiada dar la alimentación indicada para cada uno de ellos. Y por último, tenemos acá en pantalla lo que son las 3 bibliografías que utilicé para redactar este análisis o el trabajo solicitado para el paso 6. Bueno, esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado, muchas gracias por su atención.